Hola, buenas, ¿cómo están? Ay, yo estoy bien, no, no estoy bien, pero tampoco estoy mal, es extraño, septiembre es extraño para mí, o la primavera, o el cambio de hora, el estar contenido, el querer tomar, o el intentar de no tomar tanto. Es extraño para mí, es extraño, pero lo importante es volver a dar contenido en ese aspecto. Espérate, ahora que lo pienso, ¿y vos qué mierda eres, weón? Porque weón, yo creo que partí el video y vos ya estáis acá, weón. Y tal vez desde antes, weón, qué miedo. ¿Quién eres? Yo soy pastero. ¿Ya? Bueno, hola pastero, ¿cómo estás? Bien, Bien, ¿me puedes explicar por qué estás acá tal vez hace cuánto, desde la última vez que estuve acá? te estaba esperando. Me estabas esperando, weón, weón enfermo, weón, mierda, carro culiao raro, weón. Pero si yo les pagué la fianza a los tres huevones, calientes reculeados. Nah, no, pero weón, no te creo culiao, weón. No te voy a creer que vos fuiste el culiao que libró a Mamoña, weón, no. Y a mí cuando fuimos a la cana, weón, no te creo. De verdad, weón, acá tengo el vale. Psicópata reculeado, weón, me dais miedo, ándate de acá, por favor. Bueno, me retiro. Pero antes te puedo ver un video bonito. Ya, bueno, voy a cumplir tu vida si es que te vais, weón, ¿ok? Bien, ¿de qué quieres hablar? Uno que se llame como series con potencial para ver 10. Ya, voy a hacer, ahora voy a hacerte un video del potencial de Ben 10, ¿ok? Ya, pero por favor no, aléjate de mí, no quiero volverte a ver, weón, psicópata reculeado, weón. Chao. Ay, qué extraño este personaje pastero, bueno, en fin. Volviendo a lo que correspondía. Creo que el título lo dice, pues, en este video voy a hablar de... Me dio el pastor cuidado. Vamos a hablar sobre el potencial de Ben 10. Y para ello vamos a hablarlo largo tendido probablemente en dos videos largos. En fin, go. Muy bien, entonces demos algo de contexto con respecto a este posible potencial de Ben 10. El último capítulo del Ben 10, en este caso del Ben 10 Reboot, finalizó un 11 de abril de 2021 y hasta entonces han pasado ya 3 años desde que Cartoon Network le dijo adiós a probablemente una de las grandes gallinas de huevo de oro que han tenido. Y si bien el fandom de Ben 10, pues, alguien puede decir que ya está muerto, la realidad es que no es una verdad eso. Es más, los que recuerdan muy bien lo que fue la hora del Chaketrix saben perfectamente que eso es una... llamémoslo como una leve llama que revivó muy grande el fandom de Ben 10. Y bueno, obviamente que claro, el Chaketrix era más una tendencia de humor como tal, pero yo creo, y hablo por muchos que conozco, que sienten que todavía el universo Ben 10 tiene mucho potencial para dar. Aunque claro, no ya con estar tan ligado a lo que es Cartoon Network en ese aspecto y por tanto darnos otra serie de la historia de Ben Tennyson a los 10 años, sino que tal vez dar un poquito de seriedad. Algo un poco más maduro, algo casi con el filtro de Adult Swim. O mejor dicho, con el filtro de animación para adultos de Max. Tal vez ya dejando a un lado un poco las parodias, pero sí sentándose ya en cosas un poquito más serias. Y bueno, en ese aspecto hay que empezar a dar ideas, hay que ser objetivo en este aspecto. Y claro, las ideas son variadas y muy variopintas entre tantas cosas, pues. Así que podríamos hacer para escoger entre una y la otra. Y bueno, en algún momento hay que decir qué cosas son útiles y qué cosas son inútiles, pues. Y yo voy a dividir esas ideas que he recibido en dos videos. Este en particular va a ser para ideas
llamémoslas seguras, proyectos muy relacionados al universo de Ben 10 que son factibles de realizar y obviamente poder ofrecerse de buena manera hacia el público. Por otra parte, el video de la parte 2 en este aspecto será por ideas un poco más descabelladas en ese aspecto, que no tienen tanta probabilidad de ejecutarse en sí, y podríamos hasta atrevernos a decir que tendrían una muy buena posibilidad de fallar. Pero bueno, eso habría que evaluarlo de alguna otra manera más que haciéndolo, y no se puede, así que, pero vamos a dejarlo en el aire, ¿ok? Cabe aclarar que a todas estas posibles ideas les haré más o menos lo mismo, y con esto más o menos lo mismo me refiero a que voy a contabilizar más o menos cuánto podría durar un episodio, cuánto podría durar la temporada, qué es lo que esperaría ver en el capítulo 1 de estas posibles series y qué es lo que esperaría ver al final de estas mismas. Así que empecemos con un par de ideas en este aspecto, y obviamente con las ideas que encuentro yo que son muy factibles para hacer. Entonces, partamos con probablemente la idea más obvia de hacer. O sea, es que sería tonto no obedecer esta idea. Es lo más correcto, es lo más sensato de hacer. Y es seguir la cronología de la serie en general. O sea, darnos a un Ben Tennyson adulto. Pero no cualquier adulto en forma de Ben Tennyson. No. Me refiero a nadie más ni nada menos que al mítico Ben 10.000. Porque seamos sinceros, si no nos dan a Ben 10.000 sería aburrido que nos dicen un Ben adulto. O por lo menos eso creo yo. Y después de todo, que bueno, Ben 10.000 es probablemente la fantasía de muchos de los que crecimos viendo Ben 10. Bueno. Y si uno se pone a pensar en ese aspecto, es como la más práctica de realizar, ya que se tiene al protagonista, se sabe qué personajes existen en este universo, ya sabemos cómo funciona la mecánica del show, y obviamente tienes el gancho nostálgico para la serie. O sea, después de todo, han habido 5 series de Ben 10 tal vez. No, son 5, sí, es la clásica, Fuerza Alienígena, Supremacía, Omniverse, sí, son 5. Justamente han sido 5 series que han logrado cautivar a muchas edades, entonces es como loco no intentar de seguir al Ben 10.000, pues bueno. Además que ya sabemos, como ya tenemos las bases del universo, sabemos que podemos juguetear de cierta manera con este mismo, mezclando un poquito de acción, y ya como esto un toque más maduro podemos plantear episodios donde por ejemplo ven, a pesar de que todo el tiempo que ha pasado en el futuro, la maldad sigue existiendo en ese aspecto, y que ahora hay realmente cosas por las que sí preocuparse, o por las que debería preocuparse tener adulto, como por ejemplo el hijo, bueno, los hijos, la esposa, entre otras. Aunque claro, hay un pequeño problemita en este aspecto, y es que el tema de los villanos sería algo que complicaría a la serie, pues no podemos darnos el lujo de querer reciclar a los villanos como tal. Pero de que se puede hacer, se puede hacer. Pero yo creo que lo correcto sería reciclar algunos villanos y por otra parte replantear villanos nuevos de la siguiente manera: oficialmente hacer villanos 100% nuevos, que sean nuevas amenazas para Ben, o plantear algo que me gusta llamar como el legado King Cult, que es presentar a un villano que es la sucesor, digámoslo así, o la remembranza de un villano viejo, pero este es mucho peor. Entonces, claro, creando estos conflictos de villanos viejos, villanos nuevos y villanos de legado de cierta manera, podéis poner a Ben muchas veces contra las cuerdas y dar esos mensajes de que a pesar de que la prosperidad es algo que uno trate de buscar, el mal siempre va a existir, pero como el mal siempre va a existir, va a haber algún bien que intente levantarse contra ese mal. Y claro, ahí como que satisface la parte de acción de la serie, y a su vez satisfaces la parte como madura de la serie. Ahora, si nosotros quisiésemos ser más específicos como tal en esta serie, hay que plantear cierta duración, obviamente, como dije que lo iba a hacer con muchas de las series en general. No, que de hecho con todas lo dije. Así que pongamos límite a lo que vamos a plantear con esta serie de Ben 10.000, ¿ok? Para efectos prácticos, vamos a decir que cada capítulo de este Ben 10 nos va a dejar, vamos a hacerlo de 26 minutos. ¿Y por qué 26 minutos? Porque vamos a descontar un minuto y algo de la intro,
y 1 minuto y algo más o menos, o probablemente 2 minutos de lo que es el ending. ¿Y por qué 26 minutos y no menos? Bueno, porque hay capítulos de Reboot, por ejemplo, que duran 11 minutos. Pero hay capítulos de Ben 10, de la serie original y de las continuaciones, que duran entre 22 a 23 minutos. Entonces, traté de ser como un poquito más flexible en ese aspecto y dejar 24 minutos fijos de capítulo crudo como tal, de capítulo puro y duro. Y el resto que sobran para hacer los 26 minutos, que sean de la intro y del ending. Pues bueno. Entonces, claro, vamos a dejar un capítulo de trama como tal en 24 minutos. Y vamos a aprovechar esta propiedad para decir que ya, un capítulo tiene que durar 24 minutos y para la primera temporada vamos a realizar 24 episodios. ¿Y por qué 24? Porque, por ejemplo, ya, si bien la serie original, la primera temporada tenía 10 capítulos, el reboot hay una temporada que tuvo como 52 capítulos. Entonces intenté sacar un promedio, pero el promedio era muy alto en comparación a lo que estoy planteando ahora. Así que dije, no, vamos a intentar de como apegarnos en ese aspecto a lo que sabemos que muchos, por ejemplo, muchos animes logran como lograr así 24 episodios para una temporada, como por ejemplo lo es en Spy Family. Así que por eso decidí hacerlo en 24 episodios, ¿ok? Recapitulando, un capítulo de 24 minutos con 24 episodios para lograr una temporada. Bien, bien. Así que ya, solucionado este aspecto, hay que hablar de algo importante, porque ya tocamos la trama, ya sabemos que en el capítulo 1 vamos a volver a ver a este Ben 10.000 siendo adulto y transformándose en aliens, y para el final de la temporada 1 el mal sigue latente en el universo. Bien, todo eso solucionado, pero ahora hay que hablar del verdadero problema de lo que significa ser un Ben 10.000. Porque claro, yo dije que esta serie es súper válida para hacer y que tiene como todas para poder hacerse, pero hay un problema que no es difícil de ocultar, pues bueno. Y es que el mismo título de la serie lo dice, Ben 10.000. ¿Por qué es 10.000? Porque tiene 10.000 aliens, pues bueno. Así que hay que hacer los 10.000 aliens. Y eso es imposible de realizar. Y de hecho lo voy a demostrar. Ok, como dijimos, cada capítulo va a durar 24 minutos. Así que yo voy a decidir que podemos poner 5 aliens por capítulo. De modo que tengamos tiempo suficiente como para ver distintos aliens y a su vez ver a este Ben Tennyson ya humano, poder interactuar con los suyos. Ok. Vamos a plantear otro tema también, y es que de estos 5 aliens, obligatoriamente tengo que poner uno de ellos repetido. O sea, y a ese repetido me refiero a que sea de las viejas, del viejo Ben 10. No de la serie original, sino que me refiero a que sea de las series antiguas, ¿ok? Porque de ese aspecto logramos generar ese gancho nostálgico para que la gente vea que efectivamente, a pesar de que van a haber nuevos aliens en esta serie, también se les va a tomar ese momento especial a los viejos, ¿ok? Por tanto, nos quedaría en que en un capítulo veríamos 4 aliens nuevos. Dijimos que la temporada iba a durar 24 capítulos, así que al final de la temporada deberíamos tener 96 aliens nuevos, lo cual, si uno lo ve desde el punto de vista macro en general, es un número igual alto, considerando que en lo que llevan las 5 series de Ben 10 se han revelado 66 aliens, menos del 100% como tal, pues bueno. Así que hacer 96 aliens es un logro. El problema radica en lo siguiente, y es que claro, si nosotros sumamos estos 96 aliens nuevos que se incluirían en esta serie, o sea, por lo menos en su primera temporada, más los 66 que ya vienen de las temporadas viejas, nos daría un total de 162 aliens, que si bien es un alto número de personajes, en lo que es la gran escala del 100% de lo que conlleva que el Omnitrix tendría 10.000 aliens, es una mierda. Es literalmente un 1,62% del total, muy alejado de la meta como tal. Es más, para poder hacerle un poco de justicia a esto y tratar de llegar por lo menos al 10% de aliens, es decir, 1000 aliens como tal, decidí hacer una lista de aliens de Ben 10 en Instagram de diversos artistas, que voy a poner obviamente los nombres por acá para que después los vayan a seguir. Y bueno, logré dar con 1083 aliens nuevos, que en términos prácticos es un equivalente a un 10,83% del total. O sea, bueno, me demoré igual sus horas en buscar a estos artistas, recolectar las imágenes y bla 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 bla.
para poder hacer 1083 aliens, weón. O sea, igual muy alejado de lo que es los 10.000, po, weón. Y para evitar haciendo como, o sea, para evitar hacer una lista de 10.000 imágenes, decidí hacer algo más práctico, y es que hice los cálculos para ver cuántas temporadas y capítulos nos harían falta para llegar al Alien 1000 y al Alien 10.000. Así que vamos a plantear la misma regla. Cada capítulo va a durar 24 minutos y cada temporada va a durar 24 capítulos, ¿vale? Vale, ya. Para llegar al Alien 1000 como tal, necesitamos tener 10 temporadas completas de 24 episodios y una temporada 11 en este aspecto con 10 episodios. Y si hacen los cálculos se van a dar cuenta que llegamos justamente al 1000. Y para hacer al Alien 10.000 necesitamos 104 temporadas enteras de 24 episodios y 4 capítulos de una temporada 105. Cosa que claramente no se podría hacer bien en sí. Y eso es lo que haría que esta serie de Ben 10.000 sea tan imposible. Porque, bueno, yo que tuve que buscar a varios artistas como tal para poder hacer esta lista, aún así algunos no superaban los 100 aliens. Entonces, bueno, y más encima de esta misma lista, en muchos de estos casos me paso por el reverendo pico el copyright, pues, bueno. Entonces, claro, en un mundo ideal, si por ese motivo esta lista pudiese ser como la válida para un estudio de producción y dijese, ya, sí, vamos a meter todos estos aliens culeados a la serie. Bueno, tendría que ser un mundo donde de verdad los derechos de propiedad intelectual no existiesen, weón. Y así pudiesen meter toda esta cacha de aliens en la serie, weón. Pero no se puede, es tonto, weón. Así que Ben 10.000 es una muy gran idea porque tiene múltiples bases que juegan a su favor, pero a su vez tiene el gran problema de ser Ben 10.000. Necesitas obligatoriamente en algún momento llegar a los 10.000 aliens, y eso es imposible. Ahora, pasemos a la siguiente propuesta. Una serie, digámoslo así, alejada del papel protagónico de Ben Tennyson y enfocarnos en quien en teoría pudo haber sido el protagonista de todo el universo. Así es, me refiero a nadie más ni nada menos que el abuelo Max, o para efectos prácticos, Max Tennyson. Pero no una serie hablando de el Max Tennyson abuelito ya, no, para nada. Sino como a Max Tennyson siendo joven. La gran gracia narrativa en este aspecto vería que es una serie sobre Max Tennyson, obviamente, en la que, terminando la milicia, se hizo plomero, y no se hizo un plomero cualquiera, sino del cómo va a llegar a ser el plomero más grande en el universo. Como es una serie spin-off de un personaje que igual podemos darnos ciertas libertades en crear personajes, la podemos utilizar, sí, no habría problema. Y además tenemos el favor de que, como está situada en el pasado, de un personaje que de por sí tiene múltiples contactos con aliens, hay que saber recurrir a esos conocidos del abuelo Max. Así que en creación de personajes en general puede que no te tengas que calentar tanto la cabeza. Yo esta serie la veo para que dure 24 episodios, con una duración total de tal vez 20 a 24 minutos, obviamente descontándole la intro. Teniendo un primer episodio como tal en la que el abuelo Max está saliendo de la milicia en ese aspecto, y de cómo él se involucra con un accidente con unos alienígenas donde los persiguen probablemente, y el abuelo Max, con esta experiencia en la milicia que tiene, decide como ayudarlos y los logra salvar. Y al final del día, gracias al abuelo, se salvan estos aliens que están siendo perseguidos, y que como recompensa le darán la oportunidad de unirse al cuerpo de plomeros en favor por haberle salvado la vida. Y de ahí en adelante yo podría juguetear desde el episodio 2 hasta el 20 en un Max Tennyson siendo un novato en ese aspecto. A pesar de ser un gran militar en la Tierra, es un novato para lo que es la milicia extraterrestre, pero del cómo va a ir evolucionando este personaje, cómo gracias a las habilidades terrestres él logra hacerse su puesto dentro del ejército, bueno, dentro de la sociedad de plomeros. Y algo así, de hecho, como la historia de Hombres de Negro, weón. Un con X que tenía habilidades y que de repente se fue desarrollando y siendo un gran agente. Más o menos vería como esa similitud a la hora de desarrollar la historia del abuelo Max dentro de los plomeros. Y ya para el episodio 21 y 24, obviamente enfrentarse al villano así como de turno, con el que el abuelo Max así logre consagrarse como el humano que pasa a ser el plomero más grande y habilidoso del universo. No sería nada malo, de hecho, ahora que lo pienso. Y claramente, como ya estamos con un protagonista adulto, podemos tocar ciertos temas maduros, obviamente.
como por ejemplo la depresión del saber que no somos únicos en el universo, que la maldad existe en todos los planetas, o que el día en sí es valioso y hay que aprovecharlo al máximo. Obviamente se puede tocar muchos temas profundos con una serie así, pero yo creo que lo que sí o sí se tendría que tocar y, y como aportarle igual a la parte cómica para que no se pongan tan seinen la weá, o tan maduros la weá. Obviamente juguetear con los romances interespecies del abuelo, po, weón. Si no, no sería Max Tennyson, po. Ya, todo muy jajaja, pero ahora sí vamos con lo serio, po. Veamos qué problemas en sí podemos tener con esta serie. Y un problema como tal sería la narrativa. ¿Por qué? Bueno, narrativamente hablando, hay cosas que sí o sí se debiesen abordar para las futuras temporadas de esta historia. Por ejemplo, como la fundación de Pueblo Bajo, el nacimiento de los hijos de Max Tennyson, él como el posible heredero del Omnitrix, que jamás llegaría a sus manos por ese motivo, por culpa de Asmod. Y que ese tipo de cosas la serie no puede negar que no pasarán, porque tienen que pasar. Aunque quizás lo narrativo sea un poquito, en ese aspecto como lo narrativo a futuro sería un poquito leve, hay un problema un poquito grande y es que la serie sea muy cliché. Del cómo un humano que no era nadie a los ojos del universo, que era prácticamente un grano de arena ante la totalidad de las especies, ahora es el máximo líder del universo. Cliché, hay que decirlo. Y al tener este tipo de narrativa es muy probable que la serie no sea tan buena para generar el gancho al público en términos narrativos como tal, y que se debe apoyar mucho en la acción y mucho en la nostalgia. Y sobre todo en la acción, que sería muy a los hombres de negro como tal, como dije hace poco. Con un protagonista que recién está partiendo en el mundo, a pesar de que tiene habilidades, recién está partiendo en un mundo que es mucho más grande que el de él y que debe hacerse lucir, pues, bueno. Así que es una idea muy buena como tal, porque tienes para realizarla, tienes para tocar tópicos, tienes la utilización de personajes y puede darte ciertas libertades. Pero al tener este problema de tal vez ser muy cliché, dejes de como no genere ese gancho tan llamativo para que se siga viendo. Pasemos a la otra idea. A ver, ya. Lo correcto sería tal vez no abordar ya a la familia Tennyson por tratar de dejarlos descansar un poco de la acción. Ya, sí, podría ser. Pero entonces, ¿con qué nos quedamos? Déjame pensar. Ya sé con qué. Quizás podamos volver atrás con el genio de genios. La mente maestra de cierta manera detrás de todo el universo Ben 10. Y no me refiero a un Celestial Sapien, para nada no. Sino que me refiero al gran Asmod. Y de cómo este obtuvo el ADN para hacer el Omnitrix. Y con esto estoy pensando en una serie que tal vez no sea así tan unida narrativamente hablando, sino que sea más episódica. Algo así como Midnight Gospel o Love, Dance and Robots. Series que quizás un poquito así, un hilito de narrativa que los una y podríamos hacer perfecto una serie simple. Bajo esta línea argumentativa de una serie más conectada por números que por narrativa, podríamos plantear unos 12 capítulos de aproximadamente entre 20 a 24 minutos y contar en el cómo Asmod logra capturar el ADN de por lo menos los primeros 10 aliens. Aunque claro, si lo vemos desde ese punto de vista de que Asmod colecta ADN, suena fome, pero aquí es donde viene como el plot twist, no el plot twist no, aquí es donde viene como la gran magia de estas posibles series. Y es que nos revele quiénes fueron los responsables de que Asmod quisiese elegir a esas especies de alienígenas para poder hacer el Omnitrix. Algo así como lo que nos mostrasen las historias de los aliens originales que inspiraron a Asmod para poner a estos aliens al Omnitrix. Y ahí podéis jugar narrativamente con quien chucha sea, bueno. Cualquiera de los 10 primeros aliens del Omnitrix, bueno, 9 porque Fantasmático se coló, pero cualquiera de los 10 primeros aliens del Omnitrix, así como mostrar quiénes fueron aquellos que inspiraron, por ejemplo, no sé, pues mártires, generales de guerra, asesinos, héroes, llámalos como sea, bueno, teniendo narrativamente libertad para poder hacerlo, y como ya sabes qué diseños se ocupan y qué personajes podrías plantear, tenéis literalmente toda la parrilla para poder hacer lo que queráis, pues bueno. Además que, claro, como estamos hablando de Asmod en sí, vamos a tener que plantear a otros personajes que estuvieron con él, pues Albedo, Malware, Max Tennyson, Dr. Psychobos, entre otros. Así que, en teoría, esto es una historia que va a resultar caleta y que poco y nada de ese hecho sería como lo raro para que no resultase, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno,
Como esta es una historia en teoría anterior a los tiempos de Ben, y como en teoría se van a ocupar los 10 primeros aliens, ya dijimos del tema de los diseños. Pero, ¿cómo plantearíamos ese primer capítulo? Bueno, como dijimos, 12 capítulos serían prácticos. El primer capítulo como tal, en donde Asmus se ve en la obligación de querer utilizar, o sea, de crear algo para preservar vida. Y en el del capítulo 2 al 11 mostrar a estos 10 aliens elegidos como tal. Y el capítulo 12 así como, ya, está listo este Omnitrix, voy a terminar de arreglarlo, me peleo con Albedo y con los 1001 buenos que estuvieron en mi vida y después, pum, fuera. Aunque claro, tal vez lo único en contra para esta serie sería que el número de aliens que vamos a utilizar. Porque claro, algunos de los aliens que estuvieron en la serie en general fueron escaneados por Ben. No todos fueron como recolectados de una muestra de ADN directamente desde Asmo. Entonces ahí ya tenemos como un gran problema para esta serie, porque tal vez alguien va a decir, ya, pero ¿por qué por ejemplo Momia no sale? ¿Por qué no se muestra el planeta de Momia así como Asmo obtuvo ese ADN? ¿Por qué no? Pues bueno, si no fue como pasó con la serie original, pues bueno, entonces sí o sí hay que ser delicado narrativamente hablando, de no cagarla tanto con respecto a ciertos personajes. Y yo diría que ese sería como el gran problema en sí. ¿Sería poco llamativo? Sí, podría ser muy poco llamativo porque estás hablando de un personaje secundario en ese aspecto en la vida del universo Ben 10, a pesar de que tiene un rol súper importante, es un personaje muy secundario en ese aspecto. Pero de que puede funcionar y podéis plantear tramas depresivas o tramas muy profundas con respecto a cada una de las especies y del por qué terminaron siendo elegidas por Asmo. Así que, de que puede resultar, puede resultar. Y por último, una serie de Ken 10, pero no como un legado del Ben 10, no, sino que algo como el Crononauta. Y ya podemos tocar cosas delicadas de lo que es el multiverso. Aunque personalmente a mí no me gusta mucho esta idea, sé que se le puede sacar provecho, pero no me gusta. Ok. A ver, yo en esta serie yo podría plantear más o menos capítulos de 20-24 minutos con 20 episodios, no habría tanto problema. Narrativamente hablando, claro, vemos a Ken con su Omnitrix en ese aspecto, que en el capítulo 1 se pelea con el papá por ese motivo, algo tan tonto como por ejemplo el regalo de cumpleaños, alguna cosa así, o que el papá no estuvo en Navidad, la mierda que sea. Y que en base a eso, Ken decide como rebelarse y abandona momentáneamente su casa para irse con el profesor Paradox. Ya el profesor Paradox dice que no, estoy viendo ahí las diversas líneas multiversales. ¿Queréis ver algo? Ya, veamos, bueno. Y más o menos la dinámica de la serie sería algo así como un What If. Algo que narra el profesor Paradox en ese aspecto, para darnos contexto. Y que Ken 10, en este aspecto, gracias a su Omnitrix primitivo, pero gracias a su Omnitrix, sea capaz de dar un poco de ayuda en ese universo. Y como estamos viéndolo de cierta manera como una serie madura, dar que a pesar de que el mundo ya esté condenado, porque claramente estoy pensando en universos que ya están como condenados por diversas acciones que pasaron, igual haya un atisbo de esperanza, esa pequeña luz que motive a esos universos que ya fueron como condenados en sí, a decir, todavía podemos redimirnos, todavía hay algo por lo que luchar. Y claro, darnos un último capítulo en el que Ken entiende que efectivamente, a pesar de que el papá no fue para Navidad con él, pueda decir, ¿sabéis qué? Agradezco que a pesar de que mi papá no puede estar conmigo, entiendo que mi papá no pueda estar, porque si él no estuviese en este momento, probablemente todo se habría ido a la mierda. Y agradezco que papá, mamá y mi hermana sean tan importantes en lo que es en la vida en general. Sí, podría ser muy filosófico, obviamente va a ser triste en algún episodio, tenéis que jugar un poco con el humor, obviamente. Pero de que se puede plantear una serie así, se puede plantear. What If ya lo hizo y le resultó, bueno. Y tal vez se podría juguetear mucho más con el concepto del multiverso, que en Ben 10, en Omniverse sobre todo se jugó harto. Aunque claro, todo esto suena como muy práctico de realizar y no habría ningún problema en que se realizase. Pero aquí empezamos ya con los problemas. Porque claro, mostrar un mundo muy muy cruel en ese aspecto y cómo un niño tiene que arreglar los problemas que generan los adultos, alguien podría acusar de que efectivamente sea algo muy fuerte para lo que efectivamente un niño tiene que realizar, y como es un niño tienes la posibilidad de que efectivamente sean espectadores menores de edad los que terminen viendo esta serie y que por tanto les entregues como un mensaje muy depresivo, o que se malentiende ese mensaje depresivo y no entiendan que efectivamente hay un mensaje de esperanza detrás de eso.
Ese mensaje de esperanza que en estos últimos tal vez 10 años, o tal vez en las últimas 2 décadas, se ha hecho desaparecer hace mucho tiempo. Y más que nada esperamos como el fin del mundo, a que explote todo y que se termine este sufrimiento. Me deprimí. No, pero, o sea, planteándolo de nuevo. Sería muy fuerte igual ver a un personaje como Ken, teniendo 10 años, tener que lidiar con problemas que se generaron por ABC motivo en donde todo resultó en la mierda. Así que eso sería un gran problema. Pero gracias a ese gran problema justamente tenéis la base de la serie, que es como deformaste ciertos eventos que ocurren en la línea temporal de Ben 10, se generaron estos universos caóticos y por tanto se puede realizar la serie. Así que es una serie muy válida porque se puede hacer de muchas formas. Tienes el número de episodios creo que correctos para poder ver universos colapsar como tal. Ver a villanos que tal vez nunca fueron villanos. Ver a héroes que se deformaron hasta hacerse villanos. Tal vez ver hasta un universo como de zombies a manos del Omnitrix. Se pueden realizar múltiples cosas por justamente los chistes multiversales, pues bueno. Pero se te puede ir toda la mierda si es que efectivamente crees que a quien al ser un niño sea visto por otros niños y por tanto sea un mensaje ultra negativista el ver a un niño tener que solucionar problemas de adultos que tal vez nunca van a ser solucionados. Pero en fin, ese es el video de esta primera parte de las ideas de Ben 10. El segundo no sé cuándo va a salir, pero voy a tratar de hacerlo luego. Dale like, compártelo con un amigo, suscríbete y nos vemos luego. Besitos y aguanten septiembre, por favor. Saquen de septiembre, que se termine septiembre luego, que empiece octubre.